Buenas noches, queridos hermanos de nuestra diócesis. Bienvenidos al tercer programa de Caminando Juntos, Destellos de una Iglesia Sinodal. Esta noche empezaremos con una frase del documento preparatorio para el sínodo. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Soy Diego Gavica y me ayuda en la conducción de este programa la hermana Sandra Álvarez, misionera franciscana de la juventud. Bienvenida, hermanita. Muchas gracias, Dieguito. Buenas noches con todos los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales. Les invitamos a que nos den like y nos dejen sus preguntas en los comentarios. A su vez, les invitamos a que compartan esta publicación para que llegue a más usuarios. De esta manera, podamos vivir juntos la comunión, participación y misión a la que el Santo Padre Papa Francisco nos llama. Ahora les invitamos a ponernos en actitud de oración, invocando al Espíritu Santo. Oración inicial. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros. Apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del discernimiento, para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y hoy profundizaremos dos núcleos temáticos de los 10 que existen en el documento preparatorio para esta etapa sinodal y que tienen como tema el primero, los compañeros de viaje, y el segundo, escuchar. Y le damos la bienvenida a la hermana María Zulca, misionera franciscana de la juventud, y al padre Cristian Tapia, sacerdote de nuestra diócesis, y ellos nos ayudarán exponiendo acerca de estos temas a tratar. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente con ustedes para continuar con este compartir de los temas del sínodo, del camino sinodal. Gracias por acompañarnos cada semana en esta formación. No se olviden de compartir y de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Padre Cristian, buenas noches. Hermana María, buenas noches. Queridos hermanos que nos ven por las redes sociales, qué alegría seguir compartiendo en esta tercera sesión de enseñanza acerca del sínodo, aprendiendo algo más acerca del sínodo. Hoy veremos unos temas muy importantes, tan especiales para vivir de una manera plena el sínodo. Así es, Padre. Hoy vamos a compartir sobre los núcleos temáticos para profundizar el camino sinodal. Este tema nos traerá 10 núcleos temáticos que nos ayudarán a profundizar, contribuirán y enriquecerán este camino de escucha del camino sinodal. Hoy vamos a compartir los dos primeros ejes temáticos. El primer eje temático trata sobre los compañeros de viaje. Y nos preguntamos en este primer eje temático, ¿quiénes son los compañeros de viaje? En este camino, tanto en la iglesia como en la sociedad, no nos encontramos solos, estamos acompañados. Caminamos uno al lado del otro. ¿Y quiénes caminan uno al lado del otro? Aquellos que han comprendido que necesitan de la otra persona para caminar. Aquellos que han comprendido también que no han sido creados solos. Aquellos que necesitan de la otra persona para crecer. Entonces, todos aquellos que hemos comprendido esta realidad de nuestra vida humana, necesitamos de la otra persona para caminar juntos. En este eje temático nos traen 4 preguntas que nos ayudarán a profundizar.
Una de las preguntas que nos dicen es, ¿quiénes caminan juntos? Que ya hemos dicho, caminamos juntos aquellos que hemos comprendido que necesitamos de la otra persona. La otra pregunta nos dice, cuando hablamos de nuestra iglesia, ¿quiénes formamos parte de esta iglesia? Formamos parte de esta iglesia todos aquellos que somos bautizados. Esto tenemos que tener claro. Hablamos de nuestra iglesia, la iglesia a la que yo pertenezco, a la iglesia en la que yo creo. Entonces formamos parte de esta iglesia todos aquellos que hemos recibido el sacramento del bautismo. También nos dice una pregunta en este primer eje temático, ¿quién nos pide caminar juntos? Y creo que aquí es muy importante tener en cuenta que el primero que nos pide caminar juntos es Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea de a dos, no los ha creado solos. Y desde ahí ya empezamos a caminar juntos. También podríamos decir que nos invita a caminar juntos Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar de dos en dos. Nunca nos envía solos, siempre estamos acompañados. También nos invitan a caminar juntos nuestra familia. Vayamos a nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, estamos acompañados. Son los primeros que nos enseñan a caminar juntos, donde nosotros aprendemos también a muchos valores, tanto cristianos como humanos. Y luego dentro de nuestra iglesia, nuestros hermanos. Hablando aquí primero el Papa, los obispos, el sacerdote, la religiosa, ¿no? Y luego nuestros hermanos laicos, nuestros hermanos en la fe. Todos ellos son con quienes caminamos juntos. También nos dirá, ¿quiénes son nuestros compañeros de viaje? Aquí podríamos decir que tenemos que tener en cuenta que nuestros compañeros de viaje no son únicamente aquellos que se encuentran dentro de nuestro círculo eclesial. También nuestros compañeros de viaje podemos considerarlos aquellos que piensan diferente a nosotros, aquellos también que quizás no profesan nuestra misma fe, aquellos que de alguna u otra manera les dejamos de lado, como pueden ser los políticos, los indígenas, los empresarios, también las trabajadoras sexuales, los privados de la libertad. Muchas personas que son diferentes a nosotros, pero que también están en este camino. Debemos pensar también en aquellas personas que se quedan al margen de nuestro caminar juntos. Y podríamos ahí hablar que somos nosotros mismos a veces quienes las excluimos, quienes las dejamos de lado, por la misma razón que hablábamos hace un momento de quienes caminan juntos. Estos mismos empresarios, los mismos políticos, las trabajadoras sexuales, los presos, los indígenas, los comerciantes, muchas personas que a veces no profesan nuestra misma fe o no tienen nuestra misma cultura, podemos a veces excluirlas y dejarles de lado en este caminar juntos. El segundo núcleo temático que hoy vamos a reflexionar es acerca de la escucha. Escucha que es tan necesaria para poder vivir este proceso de sinodalidad. Escucha que se necesita una mente y un corazón abiertos. Pero es necesario tener en cuenta, ¿abiertos a qué? Mente abierta y corazón abierto no significa a un libre albedrío de querer pensar, organizar y decir tantas cosas relacionadas con toda esta situación de libertinaje, de ir en contra de la fe, ir en contra de la familia, ir en contra de los principios morales que la Iglesia nos enseña, sino sobre todo para que haya una escucha plena debe tener una mente y un corazón abiertos y sin prejuicios, abiertos a la gracia de Dios y sin prejuicios a poner aptitudes muchas veces negativas que se pueden en el camino pues ir suscitando. La Iglesia tiene una deuda de escucha con algunos grupos, como la hermana María pues hace un momento nos decía, grupos que han sido de una u otra manera, no de una manera directamente excluidos,
pero sí se los ha ido un poco marginando, ¿no? Me refiero al tema de la pastoral indígena, al tema de las trabajadoras sexuales, nuestros hermanos presos, las personas privadas de libertad. También hacer bastante hincapié en la pastoral de la mujer. Entonces, claro, y muchos otros grupos más, ¿no?, que necesitan ser escuchados, pero nuestra iglesia particular, la diócesis nuestra, sí, de pronto no hemos hecho como todo un proceso pastoral enfocado en estos aspectos que sí son muy necesarios también escuchar a esos hermanos nuestros. Otra de las preguntas que dentro del tema de la escucha nos invita a reflexionar, pues es cómo son escuchados los jóvenes y las mujeres, sí, en medio de este proceso de sinodalidad. Muchos jóvenes participan de grupos juveniles. En nuestra diócesis hay lo que se llama la pastoral juvenil. Entonces, quisiéramos abarcar a todos los jóvenes de nuestra diócesis, pero en realidad es bastante difícil por dos motivos, ¿no? Primero, los medios a veces no se dan por el tema de las distancias, el reunirnos todos como jóvenes, y lo segundo es porque, claro, el joven de hoy, no por todos, pero sí por muchos, tiene poco interés con las cosas de Dios, tiene poco interés en formar un grupo juvenil, tiene poco interés incluso en ir a la misma Eucaristía los domingos. Entonces, claro, estas son una de las falencias que de pronto sí necesitamos reforzar, ¿no? Y en este proceso de escucha, qué bueno que se los tome en cuenta también a muchos jóvenes. Con el tema de las mujeres pues que han sido maltratados. En estos días escuchamos en las noticias, ¿no?, tantas situaciones de maltrato a mujeres, de femicidios, tantas situaciones que en realidad dan mucha pena. Personas que de pronto en la ley civil han sido escuchadas, algunas, pero muy pocas son escuchadas o reciben una atención religiosa. Entonces, porque no se acercan justamente, porque no hay esta cercanía con la iglesia. Entonces sí, necesitamos fomentar una pastoral también de la mujer instituida pues aquí en nuestra diócesis para que en este proceso de sinodalidad se siga dando. Y otra de las preguntas que nos invitan a reflexionar pues es qué espacio y cómo integramos las aportaciones de los consagrados y las consagradas. La hermana María nos hablaba, ¿no?, el tema de caminar juntos, que no es solamente la iglesia o solamente con los jóvenes o solo con los adultos mayores, sino pues la iglesia somos todo el pueblo fiel de Dios, ¿no?, todos los bautizados. Y dentro de estos bautizados también están el grupo de nuestros hermanos consagrados, los religiosos, religiosas, misioneros, que han decidido consagrar su vida a Dios. Entonces, para que ellos sean escuchados también hay algunas instancias. Aquí en nuestra diócesis tenemos la CER, que es la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos Babahoyo, ¿no? Entonces, un grupo de hermanos consagrados que viven pues la fraternidad allí y tienen este espacio justamente para dialogar, para escuchar, para meditar la palabra de Dios. Algunos prejuicios que nosotros como iglesia, de pronto hermanos laicos, los mismos hermanos sacerdotes, los mismos hermanos consagrados, de pronto podemos tener. Pues uno de estos prejuicios es, bueno, el pensar, ¿no?, nosotros qué podemos aportar en este proceso de sinodalidad. De pronto alguien dirá, pues entre tantas diócesis de tantos países, cómo la iglesia del Ecuador y en concreto nuestra diócesis va a ser escuchado. Es un prejuicio que de pronto nosotros nos podemos meter en nuestra cabeza y en nuestro corazón y decir, pues bueno, no voy a hacer nada porque igual al fin de cuentas no se me va a escuchar. Es un prejuicio y es un peligro muy grande que en este proceso de sinodalidad podemos tener. Otro de los prejuicios también es el tema o la negatividad, es olvidarme de la asistencia del Espíritu Santo. Entonces viene el prejuicio del yo qué voy a decir, justamente cuando yo me olvido que el que habla no soy solamente yo, sino que el que habla es el Espíritu Santo por medio de mí. Entonces, si hay este prejuicio del qué voy a decir, obviamente va a venir la negatividad de dejar a un lado la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Eso, queridos hermanos, pues
en este proceso de sinodalidad se nos invita a la escucha. Qué bueno que desde nuestras parroquias, grupos juveniles, pastorales, hagamos este gran esfuerzo por escuchar al prójimo necesitado, por escuchar al hermano que sufre, por escuchar al indigente, por escuchar a las hermanas trabajadoras sexuales, por escuchar a nuestros presos, por escuchar a todos, pero sobre todo, hermanos, escuchar la voz de Dios que siempre resuena en nuestro corazón y en nuestra vida. Agradecemos en esta noche la participación y el compartir que nos han hecho el Padre Cristian y hermana María. A continuación también tenemos dos invitados muy importantes. Ellos son docentes de la Unidad Educativa Particular Jesús Martínez de Esquerecocha, perteneciente a nuestra diócesis de Babahoyo. Buenas noches, hermanos, muchas gracias por la invitación a participar en este programa de Caminando Juntos. Mi nombre es José Morán, soy docente de la Unidad Educativa Jesús Martínez de Esquerecocha. Actualmente me desempeño como docente de matemática y también de la básica superior, dando matemáticas y religión. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias por la invitación al programa Caminando Juntos. Mi nombre es Isabel Proaño Tomelá. Soy docente de la Unidad Educativa Particular Jesús Martínez de Esquerecocha. Laboro en el 5º año de educación básica, dando todas las áreas educativas, incluida el área de religión, llenando de fe a nuestros niños, niñas, familias de nuestra institución. Hermana María, yo tengo una pregunta en base a la exposición que usted nos estaba mencionando, la cual es indudable pensar en nuestra realidad social. ¿Qué pasa con las personas que no han recibido el bautizo y viven en pobreza espiritual en nuestra diócesis? ¿Cómo podemos hacer las partes de este viaje? Gracias, buenas noches, bienvenido. Creo que este es uno de los trabajos principales de nuestra iglesia, que es como un reto en este momento, ¿no? Acompañar, acoger a estas personas que no han recibido el sacramento. Debe ser por diferentes razones, ¿no? Y justamente en este espacio que estamos viviendo ahora de este proceso sinodal, es una de las invitaciones que el Papa nos dice, ¿no? No tenemos por qué dejarlos fuera, no tenemos por qué excluirlos, sino más bien son las personas que más necesitan de nuestra atención. Son a quienes más tenemos que acogerlos. Ahí tenemos que vivir más la misericordia de Dios con ellos. Y para poder iniciar un proceso con ellos es iniciar en el proceso de la educación en la iniciación cristiana, ¿no? ¿Cómo poder acompañar? Creo que la iglesia tiene un gran reto de poder saber cómo llegar a estos jóvenes, a estas personas, aquellas que todavía no han recibido este sacramento o aquellas que también en nuestra sociedad viven en unión libre. Creo que aquí en nuestra realidad de la diócesis conocemos muchas de estas personas, pero también a ellas necesitamos escucharlas. Y este es el tiempo para poder escucharlas, para poder acompañarlas, para poder acogerlas. Y que pues pidamos la gracia del Espíritu Santo también, para que inspire a quienes estamos al frente, a quienes caminamos en este proceso, a que nos dé las luces para poder saber cómo llegar a estas personas de la mejor manera. Buenas noches, Padre Cristian. Buenas noches. Escuchando un poquito el tema sobre la escucha, ¿sí? En este camino sinodal en el cual tenemos ese camino largo a recorrer, mi pregunta es, Padre Cristian, ¿cómo podemos trabajar en el verdadero significado de la escucha con los jóvenes, nuestros jóvenes, en nuestros colegios, en nuestros barrios, en nuestra propia iglesia? ¿Cómo podemos hacer un verdadero trabajo de la escucha hacia ellos? Sí, claro. Bienvenida, Isabel, a este encuentro. Bueno, respondiendo a su pregunta, primero es un gran reto de nosotros como iglesia el hacerles partícipes a los jóvenes de un proceso de, como dice el lema, ¿no?, de comunión, participación y misión. Es un reto porque el ambiente cultural en el que estamos viviendo, pues lamentablemente los jóvenes de manera especial son tan atacados por tantas situaciones, por tanta información visible y por tantas
por así decirlo, ¿no? Anomalías del corazón, anomalías que de pronto se vienen por una falta de Dios, una ausencia de Dios. Usted que es maestra en los colegios, pues ahora sabrá, ¿no?, toda esta situación, el tema de Dios, por ejemplo, prohibido hablar en un colegio, el tema de la iglesia no se puede. Ahora ya los valores se han relativizado tan fuertemente que, claro, el joven pues vive el día al día. Entonces es un gran reto, una misión tan especial. Pero sin embargo, nosotros como iglesia tratamos a los jóvenes, pues bueno, de encaminarlos en la catequesis. Lo ideal es esto, ¿no? Al joven que ingresa a prepararse, a formarse para los sacramentos, que no solamente sea una sacramentalización en la vida del joven, sino sobre todo enseñarle a vivir. Entonces por eso les decía que es un gran reto, ¿no?, de comunión, que el joven entre en comunión con la iglesia, un reto tan especial. Pero ese es el primer paso que debemos de hacer. Entonces, al momento de empezar el proceso de formación en la catequesis, debemos de lograr que los jóvenes entren en esta comunión con Dios. Allí se hace un poco más fácil ya darles un poco más de seguimiento, ¿sí? Pero claro, en instituciones que nos prohíben entrar porque o vamos a hablar de Dios o algo de esto, entonces claro, es bastante complicado. Uno, dos, el tema de muchos padres de familia que en realidad no los atienden, no los cuidan, no les enseñan valores humanos, ¿no? Y mucho menos pues valores cristianos. Entonces por eso es un reto tan grande, ¿no? Por la situación cultural en la que vivimos. Segundo, porque el joven pues se ha relativizado tanto su vida que se ha quedado en moda, se ha quedado en medios de comunicación social nada más, en entretenimientos, en videojuegos. Entonces claro, es un reto tan grande, especial, pero sin embargo con la ayuda de Dios se podrá lograr empezar en un proceso de formación con todos los jóvenes. Claro, y sobre todo con ayuda de las familias. Muy desde importante. la familia, que son bien difíciles en muchas familias, el acoger a Dios, el acogerlo a Dios. Claro, Juan Pablo II, pues él decía, ¿no?, el tema y hace mucho hincapié en la familia, ¿no?, como la célula de la sociedad. Entonces, claro, una familia destruida por tantas situaciones que el mundo nos ofrece, pues obviamente jóvenes no vamos a tener los mejores jóvenes. Sí, entonces lamentablemente influye mucho el tema de Dios. Cuando saco a Dios de mi familia, ya no sabemos hacia dónde terminamos, en una encrucijada en nuestra vida que no hay futuro para ellos. Al menos con Dios muy complicado, porque ellos no dan apertura. Claro. Otra pregunta, padre. En base a los privados de libertad, ¿cómo se puede llegar a ellos a la verdadera escucha? Porque nos encontramos en un sistema carcelario donde lamentablemente todos se dan a inocentes, todos. En muchos casos sí habrá un inocente pagando por algo a la cual le culparon indebidamente o no recibió un buen juicio. ¿Cómo se puede llegar a la escucha con ellos? Claro, un reto. Y yo siempre me he planteado esto, porque a ver, si a nosotros como sacerdotes muchas veces nos da miedo entrar a una cárcel por toda esta situación de humanidad, sobre todo, ¿no?, el tema de la inseguridad, el tema de la sobrepoblación en muchas cárceles. Entonces claro, el tema es primero entrar. Entonces siempre la dificultad la encontramos allí, como lo primero. ¿Cómo me pueden escuchar si no puedo ser partícipe de una misión dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, dentro de la cárcel, perdón? Entonces, eso creo que eso es lo primero, ¿no? El tema de que haya siempre una apertura y una disponibilidad pues para poder entrar. Claro, como hay una sobrepoblación, como no hay un sistema carcelario pues que sea justamente apropiado para el medio, entonces claro, viene todo ese tema de la inseguridad. Nos prohíben entrar por la seguridad que nosotros también debemos de tener dentro, ¿no? Entonces claro, eso es como un primer impedimento, ¿no?
Segundo, pues yo creo que el tema de ya una vez teniendo esta apertura tan grande en las instituciones de privación de libertad, creo que claro, se empezaría con un modelo de catequesis, ¿no? Una catequesis muy básica para que ellos pues vayan sobre todo sanando su corazón, para que vayan sobre todo sanando su vida. Entonces una vez que el privado de libertad deja que Dios actúe en su corazón, podemos empezar un proceso de formación con ellos, una rehabilitación plena, una rehabilitación completa sería eso, sanando el corazón con Dios. Entonces la situación es como no nos dejan hacer un apostolado, una pastoral completa, íntegra en la cárcel, entonces obviamente no va a haber este proceso de la escucha para estos hermanos privados de libertad. Claro, fuera bueno encaminar, ¿no? Este camino sinodal hacia allá. Sobre todo, como usted dice, que ellos den la apertura para poder ingresar y continuar con esa catequesis que es la que se ha perdido. Se ha perdido porque son pocas las personas privadas de libertad que en sí escuchan esa voz de Dios muy dentro de su interior, muy adentro de su interior. Sí, entonces si fuera bueno. Claro, y están muy sedientos de Dios. Sí. Claro, porque en algunas ocasiones ha tocado ingresar y pues sí, el tema, la petición es venga, háblenos de Dios. Están allí cuando se celebra la Eucaristía, están muy pendientes, muy cercanos. Entonces sí, tienen una necesidad de Dios, pero por las inseguridades del centro medio carcelario, del medio, pues no se puede hacer. No se puede avanzar en esta parte. Bueno, otra de las preguntas es, Padre, ¿cómo podemos llegar nosotros desde la parte educativa, tener ese grado de confianza, de trabajo mutuo junto con los sacerdotes hacia los estudiantes y la familia, para la verdadera escucha? Claro, yo creo que empezar bueno, ahora gracias a Dios pues hay estos departamentos de ayuda, ¿no? De ayuda psicológica para los chicos. Entonces yo creo que debería haber siempre como un trabajo junto, ¿no? El tema de ese departamento, no recuerdo, del DESE, ¿verdad? DESE, sí. Entonces del DESE debe haber un trabajo junto con el sacerdote, ¿no? Entonces, claro, habrán situaciones que hay jóvenes que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero ciertamente cuando uno empieza un proceso de acompañamiento a un joven, no siempre uno es que les va a hablar de la religión católica, ¿no? Sino sobre todo pues de una manera muy amplia, muy general, se les trata de ir ayudando. Entonces creo que para empezar un trabajo junto con los padres, junto con el departamento, el DESE de las instituciones y la iglesia o el sacerdocio o el sacerdote, entonces si hay un trabajo junto de estos tres, creo que se podría ayudar a un proceso de escucha mucho mejor en las instituciones. Pero sí, claro, esto no hay, si yo me conformo solo con la ayuda psicológica, no solamente eso es necesario para ayudar al joven, porque al igual que los privados de libertad, al igual que las trabajadoras sexuales necesitan esa ayuda espiritual, ¿no? Y aunque se niegue de esa ayuda espiritual, es muy necesaria en la vida de los mismos padres, jóvenes, maestros. Eso. Entonces fuera necesario que el sacerdote esté muy cerca al departamento del DESE, Sí. trabajando juntos, mancomunadamente. Debería ser así, claro, ¿no? pero ¿verdad? con las trabas que tenemos, con una educación laica, entonces lamentablemente es bastante complicado el acercarse, porque siempre hay una negativa al momento de pues uno querer ayudar. Bueno, Padre. Algo más, Padre. Ay, cuénteme. Con lo de la conferencia de consagrados en Babahoyo. A ver, cuénteme. ¿Cuál es el trabajo de la conferencia de consagrados en Babahoyo? Bueno, más es como el vivir la fraternidad entre consagrados. Consagrados se refiere a los sacerdotes, religiosas, hermanos que pues pertenecen a las comunidades religiosas aquí en nuestra diócesis. Por ejemplo, aquí en Babahoyo tenemos nuestros hermanos josefinos, en Ventana los hermanos del Verbo Divino, en Vilces los redentoristas y así otras comunidades religiosas que aquí nos ayudan, también comunidades de hermanas religiosas. Entonces el grupo de ellos es que forman esta conferencia ecuatoriana de religiosos aquí en Babahoyo como diócesis. Entonces claro, es más que todo un trabajo interno de consagrados, ¿sí? Entonces entre ellos
es vivir la fraternidad, entre ellos es vivir el compartir y obviamente pues todo este proceso ahora sinodal que junto con ellos se está trabajando, ¿sí? O sea, no es un trabajo solo de nosotros los sacerdotes diocesanos, sino un trabajo es de toda la iglesia, sí, absolutamente de toda la iglesia. Bueno, padre, muchas gracias. Muy bien, cuídese mucho, Isabel. Qué Pase alegría. bien. Muchas gracias a los expositores por haber compartido con nosotros los temas de la noche de hoy y agradecemos la presencia de los docentes de la unidad educativa particular Jesús Martínez de Esquerecocha y hacemos el llamado a ustedes, queridos hermanos, para que nos sigan sintonizando cada viernes a las 8 de la noche y sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahora al Padre Cristian le pedimos que nos imparta su bendición. Bueno, una alegría seguir compartiendo, hermanos, con ustedes, viernes tras viernes, estos encuentros acerca de la sinodalidad. Si no nos olvidemos de rezar para que este proceso cada día se vaya afianzando más en Dios. Les damos la bendición, hermanos, que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.